Hoy sí, ok, gracias. Este, les decía que habíamos empezado a hacer un ejercicio de reemplazo de equipo, ¿verdad? Y era el que está en la presentación. Ya lo habíamos planteado, pero había un detalle, bueno, todavía no hemos llegado ahí. Este, Sin embargo, es importante considerar estos aspectos que aparecen acá, miren, y ya los vamos a considerar para los cálculos. Primero dice que el costo de una máquina nueva es de 100,000. ¿Ya? Luego dice que toda máquina con 6 años de antigüedad debía reemplazarse. Ese es otro condicional. Y había un tercer condicional que yo no lo había leído y que hasta ayer me di cuenta de él. Se me había escapado. Que dice, terminado el horizonte de planeación, la máquina debe venderse. Creo que solamente les comenté que habían ejercicios que así decían, pero este lo dice también. O sea, terminado el horizonte de planeación, dice, es decir, después de los 5 años, creo que es este proyecto, la máquina debe venderse. Nos debemos de deshacer de la máquina, sea tenga un año, dos, tres, lo que sea, hay que deshacerse de esa máquina. Entonces hicimos el diagrama que nos quedó de esta forma, ¿verdad? Y empezamos a hacer los cálculos para cada uno, por ejemplo, de 3 a 4, creo que ese ya lo habíamos hecho por acá. Aquí está, ¿no? De 3 a 4 era conservar una máquina, por eso solo incluíamos los ingresos generados por una máquina de 3 años y los costos menos los costos de operación de una máquina de 3 años, ¿no? 17,200 menos 1,500. Por eso nos daba esto. También habíamos hecho de 3 a uno, de 3 a uno y luego de 4 a 5 y de 4 a uno. Creo que eso era lo único que habíamos hecho. Bueno, voy a ir de una vez colocando los valores. Voy a ir colocando de una vez los valores acá, que es lo que al final nos interesa. De 3 a 4 habíamos determinado el valor de 15,700. También ya habíamos puesto de 4 a 5 que era 13,800 si mal no recuerdo. 13,800. Luego de 3 a uno teníamos menos 30,200 y menos 50,200. 3 a uno y 4 a uno. Esto era menos 30,200 y 4 a uno decíamos que era menos 50,200. En este ejercicio yo les decía que había algo particular y era el hecho que las condiciones de año con año son las mismas. Ya vamos a ver el ejercicio que puse en algún examen que voy a explicar más adelante. Van a ver que las condiciones cada año cambian en función del precio de la máquina. Acá no. Por lo tanto, los valores, por ejemplo, de 3 a uno serían iguales para todos los demás, a excepción del último año. En el último año no sería igual, ¿por qué? Porque el último año yo debo de vender la máquina al final de todo. Entonces, este 3 a uno menos 30,200 no puede ser igual a 3 a uno acá. Porque en este caso, yo acá, cuando me quedo con uno, debo de vender todavía la máquina. Mientras que acá no, ¿verdad? Por lo tanto, este de 3 a uno no lo puedo poner ahí. Este de 4 a uno tampoco, aparte que no hay otro que tenga de 4 a uno, ¿verdad? Pero sí hay valores que se van a repetir. Por ejemplo, de 1 a 2 lo voy a repetir aquí también de 1 a 2. Pero de aquí no lo puedo repetir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después que tengo una máquina de 2 años también la debo de vender. Casualmente en este ejercicio se puede eso, cuando en algunos casos, para no hacer todos los cálculos. Vamos a hacer el siguiente que es de 1 a 2. De 1 a 2. Vamos a preguntarles para ver si ya entendieron esto. De 1 a 2. Allá el último que está hasta allá. ¿Qué vos? ¿Cuánto tendría? 18,500
menos 1200. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? ¿Está correcto eso? ¿Cómo? Es 19.000. Recuerden que de 1 a 2 es que yo tengo una máquina de un año al inicio del año. Trabajo todo el año con una máquina de uno. Al final del periodo tengo una máquina de dos. Por lo tanto, yo trabajé con una máquina de un año. Quiere decir que los ingresos generados por esa máquina de un año son de 19.000. Y los costos de operación son 600. Entonces, de 1 a 2 es 19.000 menos 600, 18.400. Eso es de 1 a 2. Voy a colocarlo acá. De 1 a 2, acá dijimos que era 18.400, ¿verdad? ¿Y qué pasa? De 1 a 2 aquí será lo mismo. Sí, ¿verdad? Porque las condiciones ahí son exactamente las mismas. Aparte que ahí no estoy ni siquiera comprando una máquina, no estoy vendiendo, lo único que estoy haciendo es trabajando con una máquina de un año y mis costos de operación me generan los ingresos de una máquina de un año y mis costos de operación de una máquina de un año. Por lo tanto, ahí es lo mismo. ¿Y de este 1 a 2 será lo mismo? No, ¿verdad? Aquí sí la condición cambia, porque el ejercicio dice que al final de todo debo de vender la máquina, independientemente sea de un año, de dos, de tres o de cuatro, que es lo que teníamos en el diagrama. Por lo tanto, este de 1 a 2 no es lo mismo, así que no lo debo de colocar todavía. Después vamos a hacer el cálculo. Ahora vamos a calcular de 1 a 1. Estamos en el año 2, ¿verdad? Vamos a calcular de 1 a 1. ¿A quién preguntamos? Eh, ¿Cómo se? ¿Usted? No, ella. ¿Sí? De 1 a 1. ¿Cómo pondríamos ahí? Tiene un año al inicio y un año al final. ¿Por qué tendrá un año al inicio y un año al final? Como que no corrió el tiempo en la Matrix. Tenía un año al inicio del año y al final del año todavía tenía un año. ¿Qué es lo que hicimos acá? Cuando estamos acá de 1 a 1, ¿qué es lo que hicimos? Yo aquí le puse la letrita, ¿va? Reemplacé la máquina. ¿Ya? Por lo tanto, reemplazar la máquina significa que la vendí. Vendí, lo primero que voy a hacer en esos casos es vender la máquina. ¿Cuántos años tenía esa máquina? Porque tenía un año, ¿no? Entonces me ingresaron 80.000. ¿Cuál fue el siguiente paso? Comprar una máquina nueva. Los menos 100.000, ¿verdad? Porque es un valor de desembolso. Y luego tuve una máquina de 0 años nueva que la trabajé durante todo el año y al final del año tuvo un año. Una máquina nueva me genera unos ingresos de 20.000 y unos costos de operación de menos 200. ¿Ya? Entonces, de 1 a 1, si yo opero esto, me da menos 200. ¿Ya? 80.000 menos todo esto me da 0, menos 200 dólares. Quiere decir que de 1 a 1 yo voy a tener menos 200 dólares. ¿Será lo mismo para el del 1 a 1 siguiente? Sí, ¿verdad? Las condiciones no han cambiado. Y ahí está este de 1 a 1 es igual, pero de este de 1 a 1 no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo mismo. Como al final me dice el ejercicio que debo de vender esto, cualquier máquina la debo de vender, me debo deshacer de la máquina, por lo tanto aquí va a cambiar porque me va a ingresar todo por venderla, ¿no? Entonces no es lo mismo. Si yo no le dijera en el ejercicio que al final la va a vender,
en los tres fuera lo mismo. Bueno, ya tenemos el año 2 del proyecto. Ahora nos vamos al año 3. Vamos a hacer de 5 a 6. De 5 a 6. Eh, ¿Quién le preguntamos? Allá, a la chica de blanco ahí. Sí. De 5 a 6, ¿cómo sería? 14,000 menos 1,800. ¿Estará bueno eso? ¿Estará bueno eso? Lo veo dudando, así como no confiaran en ella. Sí, ¿verdad? Es una máquina de 5 años, que uso una máquina de 5 años, me genera unos ingresos de 14,000 menos unos costos de operación de 1,800. Entonces ahí tengo 12,200. Quiere decir que voy a poner acá 12,200. No hay otros 5 a 6, por lo tanto, solamente ese valor. Y ahora vamos a poner de 5 a 1. Estoy sustituyendo una máquina de 5 años, por lo tanto me ingresan 14,000. Compré la máquina nueva menos 100,000. Trabajé una máquina nueva que genera 20,000 y sus costos de operación de menos 200. Es cierto. El valor de salvamento es 10,000 de una máquina de 5 años. Gracias. El valor de recuperación de una máquina de 5 años es de 10,000. Me quedé en la primera columna todavía. Valor de recuperación, es decir, lo que me dan por venderla. Eso me da menos 70,200. Ok, ahora vamos a hacer de 2 a 3. De 2 a 3, una máquina de 2 años, menos 1,200, ¿verdad? $17,300. Voy a poner la mascarilla. No es que esté enfermo, pero no vayan a creer que me estoy ahogando. Pero 17,300. Ya con mascarilla me recupero. Voy a poner acá de 2 a 3, 17,300. Este de 2 a 3 sería igual a este. No, ¿verdad? Siempre por el condicionante de vender la máquina. 17,300. Ahí estábamos, ¿no? Y luego vamos a colocar acá. Tenemos de 2 a 1. De 2 a 1. De 2 a 1 vendí una máquina de 2 años, son 60,000 de ingreso, menos 100,000 de una máquina nueva que compré,
20,000 los ingresos de una máquina nueva, menos $200 de costos de operación. Esto me da de 2-1 menos 20,200. Esto por acá, menos 20,200. Y finalmente estos sí los tengo que calcular todos porque al final hay que vender. Ya, por ejemplo, vamos a empezar a hacer de 6-1. De 6-1. ¿Cómo sería de 6-1 en el último año? Vendí una máquina de 6 años. ¿Ya? Quiere decir que mis ingresos fueron de 5,000. ¿Ya? Menos los 100,000 de comprar una máquina nueva. Trabajé con una máquina nueva 20,000. Menos los costos de operación 200. Y al final tenía una máquina de un año la cual tuve que vender. Es decir, 80,000. Esto me da 4,800. ¿Ya? De 6-1, 4,800. Vamos a hacer de 3-4. 3-4. Vamos a ver aquí. ¿Quién ya entendió? De 3-4. Sí. ¿Cómo sería de 3-4? 17,200, es decir, los ingresos de una máquina de 3 años. 2 de febrero. 17,200 menos 1,500. ¿Qué más? Solo eso. ¿No? ¿Ah? ¿Cuánto? 20,000. 30. 30,000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice de 3-4, es decir, tengo una máquina de 3 años, la cual conservé, no la vendí. Al final del periodo ese, del último año, voy a tener una máquina de 4 años. Por lo tanto, trabajé con una máquina de 3 años, 17,200. Los costos de operación son 1,500. Pero al final tengo una máquina de 4 años, la cual vendí y son 30,000 los que me van a dar por ella. Si yo opero esto, me va a dar 28,500. Luego de 3-1. Buenas noches. Propio. 3-1 es básicamente todo igual, ¿no? Vendí una máquina de 3 años, 50,000.
Ingresé una máquina perdón, compré una máquina de menos 100,000, trabajé una máquina nueva 20,000 y menos 200 del costo de operación, pero al final vendí una máquina de un año de nuevo, entonces tengo 80,000. Esto me da 49,800. 49,800. Ahora de 2 a 3. Esto es igual de 2 a 3, 18,500 menos 1,200. ¿Cuánto sería acá? Más 50,000. Esto me da 40,000, 48,800. 48,800. Luego tengo. Que me equivoqué usted. No le di jalar a la fórmula. Sí, o sea que no le di la de arriba. Exacto. Aquí estábamos bien usted. Sí, aquí porque le di sumar, en cambio aquí solo jalé 45,700 de 3 a 4 y 67,300. ¿Ok? De 2 a 3. De 2 a 1. Otra vez de 2 a 1, pero en el último año 60,000, ¿verdad? Estoy trabajando, vendiendo una máquina de 2 años, compré una nueva, trabajé una nueva, costos de operación de una nueva y la vendí de un año, 80,000. 59,800 de 2 a 1. De 1 a 2, 19,000, una máquina de un año, menos 600 y la vendía 60,000, ¿verdad? Ahí está. 78,400. Finalmente, de 1 a 1, vendí una máquina de un año, 80,000, menos 100,000, 20,000, menos 200. Y otra máquina de un año la volví a vender, 80,000. Da 79,800, ¿verdad? Bueno, ya terminamos la gráfica. Ahora vamos a encontrar la solución, ¿verdad?
Aquí mismo lo vamos a hacer. Aquí la vamos a hacer. Bueno, como aquí fíjense que cambia un poco la tabla. La podemos hacer de la siguiente forma. Yo le voy a poner acá origen, los destinos. Los destinos pueden ser de dos tipos, o conservar o reemplazar. Aquí le vamos a poner el mejor valor y la mejor ruta, ¿no? Y ahí está la tabla que vamos a hacer. Eso está al revés, ¿va? El origen y los destinos, ¿no? ¿Cuáles son los destinos primeros? Pues tengo 6, 3, 2 y 1. Esos son los primeros destinos. Si yo decido, estoy en 6 y decido conservar, ¿cuánto es? No se puede, ¿va? Porque el problema dice que una máquina de 6 años la debo de reemplazar. Por lo tanto, acá sí voy a poner nada. Pero si yo tengo 6 y quiero reemplazarla, ¿cuánto sería? 4.800, ¿verdad? Ahora si tengo la de 3 y la quiero conservar, ¿cuánto sería? 45.700, ¿verdad? Y si tengo la de 3 y la quiero reemplazar, 49.800. De 2, si yo decido conservarla, 67.300 y reemplazarla, 59.800. De 1, conservarla, 78.400 y reemplazarla, 79.800. Mejor valor, 4.800. ¿Cuál sería aquí mejor valor? 45.000. ¿Están seguros? ¿De qué es el problema? ¿Es de maximizar o de minimizar? De maximizar, ¿verdad? Del momento yo pongo ingresos, tengo que buscar maximizar los ingresos. Ya. Desde el momento yo estoy hablando de ingresos y ahí hablamos, aunque hablamos de desembolsos y de costos, pero hablo de ingresos. Y media vez meto ingresos, el problema es de maximizar. Por lo tanto, el valor mayor es el que voy a seleccionar. Aquí sería 49.800. Aquí sería 67.300 y aquí 79.800. La mejor ruta aquí fue a través de reemplazar, aquí fue a través de reemplazar, aquí fue a través de conservar y aquí fue a través de reemplazar. ¿Ok? Siguiente tabla, lo mismo. Sin embargo, acá los destinos solamente son 5, 2 y 1. 5, 2 y 1 los destinos. Si yo decido conservar una máquina de 5 años, ¿cuánto sería? 12.200 y la mejor forma, y llego a 6, y la mejor forma para llegar a 6, 4.800. 12.200 más 4.800, 17.000, ¿verdad? ¿Sí?
Luego, si yo tengo una máquina de 5 años y la deseo reemplazar, sería de 5 a 1 menos 70.200, pero la mejor forma de llegar a 1 es 79.800. Menos 70.200 más 79.800, 9.600, ¿verdad? ¿Sí? Una máquina de 2 años que deseo conservarla, 17.300. Si la conservo, llego a 3. Y la mejor forma de llegar a 3 es 49.800. 49.800 más 17.300, 67.100. 2 reemplazar, es decir, de una máquina de 2 a 1 lleva menos 20.200. Pero una máquina de 1, la mejor forma de llegar es 79.800. O sea, sería 79.800 menos 20.200. ¿Cuánto? 59.600. ¿Ok? 1 conservar, es decir, de 1 a 2, 18.400. Y la mejor forma de llegar a 2, 67.300. 67.300 más 18.400, 85.700. Ups, 85.700. ¿Sí? Uno, reemplazar. Es decir, de 1 a 1 es menos 200, pero la mejor forma de llegar es 79.800, por lo tanto es 79.600, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor valor? Pues entonces aquí es 17.000 y a través de conservar. Acá es 67.100 y a través de conservar. Aquí 85.700 y a través de conservar. Ya tengo el año 2. Bueno, sería realmente el 3, ¿verdad? Pero voy recursividad hacia atrás. Siguiente tabla. Los destinos son 4 y 1. 4, conservo 13.800. Más la mejor forma de llegar a 5, 17.000. 13.800 más 17.000, 30.800, ¿verdad? 4 reemplazar, menos 50.200 y la mejor forma de llegar a 1, 85.700. 85.700 menos 50.200, 35.500. Sí, bueno, necio, ¿eh? El mejor valor, 35.500, y es a través de reemplazar. 1 conservar, es decir, de 1 a 2, 18.400 y la mejor forma es 67.100. 18.400 más 67.100, 85.500. Sí, ¿verdad? Siempre me equivoco. Es que ahí tengo el cursor, siempre. El 1 reemplazar, es decir, de 1 a 1, menos 200, más la mejor forma de llegar a 1, que era 85.700 menos 200, 85.500 también, ¿verdad? La mejor valor 85.500 quiere decir que acá es conservar,
Pero la puse en mayúscula. Me costó hallarla. Conservar o reemplazar. Ok, ahí está. Cualquiera de las dos. ¿Verdad? Pueden haber dos rutas. Y la última, para encontrar la solución, el destino 3. Si yo conservo son 15.700 y la mejor forma de llegar es 35.500. 15.700 más 35.500 sería 50.200. Ah, me equivoqué. Ah, sí, 51.200. Y luego de 3 reemplazar sería de 3 a 1 menos 30.200 más la mejor forma de llegar que sería 85.500. 85.500 menos 30.200, 55.300, ¿verdad? Quiere decir que el mejor valor es 55.300 y es a través de reemplazar. Veamos la respuesta entonces. Aquí es el valor total de ingresos que yo voy a tener con este proyecto. 55.300. Pero ¿qué pasa? Que dice que yo arranco de 3 y lo primero que hago en el año 1 es reemplazar la máquina. Voy a ir poniéndolo por acá, ¿no? Año 1, voy a poner primero la ruta, que ya vi algo. 1, 3, reemplazar. Esa es la primera, estoy en 3 y decido reemplazarlo. Si me voy a reemplazar, quiere decir que una máquina de 3 al final voy a tener una máquina de 1. Por lo tanto, me voy acá de 1 y tengo COR, o sea, conservar o reemplazar. Quiere decir que de este R se pasa a conservar. Hay dos rutas, conservar o reemplazar. Hay dos rutas ahí. Hagamos primero la de conservar. ¿Sí? Primero una. Si yo tenía una máquina de un año y la conservé, el siguiente año tengo 2 años, ¿no? Por lo tanto, pongo acá y quiere decir que los siguientes años la debo de volver a conservar. Y si yo conservé una máquina de 2 años, el siguiente año voy a obtener una máquina de 3 años y por lo tanto ahí la voy a reemplazar. ¿Ya? Esa es una ruta. Reemplazar, conservar, conservar, reemplazar. Pero ahora nos vamos con la ruta 2, ¿no? Ya lo habíamos visto acá de reemplazar y luego de reemplazar vimos que de 1 nos vamos a reemplazar. Si yo reemplazo una máquina de un año, aquí voy a obtener otra máquina de un año, ¿no? ¿Sí? Y luego dice que yo la quiero conservar. Entonces aquí debo de conservar. Y si yo conservo acá una máquina de un año, acá yo tengo una máquina de 2 años. Por lo tanto, yo al final la voy a conservar. Entonces tengo dos políticas que me generan los mismos ingresos. ¿Cómo va a darme usted la respuesta? La política de reemplazo de equipo es año 1, 2, 3 y 4. Lo voy a colocar acá y hay dos políticas. Política 1 y la política 2 de reemplazo de equipo. ¿Verdad? Dos políticas que están ahí. ¿Cuál es la política 1? Bueno, es primero reemplazar el equipo. Luego conservar la máquina. Conservarla y finalmente reemplazar el equipo. En cambio en esta yo siempre reemplazo la máquina inicialmente, pero la vuelvo a reemplazar acá y finalmente la conservo.
Son las dos políticas de reemplazo de maquinaria. Pero yo le puedo pedir algo más, ¿va? Y es la tablita de costos. Yo le podría decir, mire, cuántos fueron los ingresos por operación. O yo le podría preguntar, mire, ¿y cuántos fueron los costos de operación del proyecto? O también le podría preguntar, por ejemplo, cuánto fue lo que usted ingresó por ventas de recuperación de equipo, es decir, por valor de salvamento. O cuánto fueron los gastos que usted tuvo por compra de equipos. ¿Ya? Es decir, la tabla de distribución de costos. A lo mejor le pido todo de una sola vez. ¿Ya? ¿Cómo va a ser esa tablita? Podría, si son dos políticas, yo le puedo despedir la tabla y usted hágala por una. ¿Ya? No le va a hacer por las dos. Al final cambian, pueden cambiar, pero el total debe de ser lo mismo y debe de cuadrar. Es una forma de determinar si realmente lo que han hecho está bien, ¿no? Pero cualquiera de las dos que tomen tiene que cuadrarles y darle la solución. Y cualquiera de las dos que me haga, o si hubieran más rutas, estaría correcta, ¿no? Voy a tomar la política uno y aquí voy a poner, por ejemplo, los ingresos por operación. Acá voy a poner los ingresos por ventas de equipos, valores de recuperación. Aquí voy a poner, por ejemplo, los costos de operación y luego voy a poner los costos por compra, ¿no? Recuerde que todo esto es dinero, ¿verdad? Por eso le voy a poner acá el signo de dinero. Y vamos a analizar año por año, ¿sí? Por ejemplo, mi política es esta, ¿no? Voy a darle acá y la voy a poner por acá. El año uno. El año uno dice que yo tenía una máquina de 3 años y yo decidí reemplazarla. Si yo decidí reemplazarla, quiere decir que trabajé con una máquina nueva. ¿Cuáles fueron los ingresos de operación acá? Como era máquina nueva, fueron de 20,000. ¿Sí? 20,000. Ahora vienen los ingresos por valores de recuperación. Vendí una máquina de 3 años. Una máquina de 3 años en mi tabla de valores de recuperación, yo la vendí a 50,000. Voy a traer más hacia acá. Ingresos por valores de recuperación, en este caso fue 50,000. Costos de operación, era una máquina nueva, son 200, menos 200, ¿verdad? Y un costo de compra, en este caso compré una máquina, fueron 100,000. ¿Ya? Eso fue el año uno. Veamos el año 2. El año 2 yo conservé la máquina de un año. Por lo tanto, estuve trabajando con una máquina de un año, ¿no? Porque ya la había reemplazado. Una máquina de un año me generó $19,000 de ingresos. No hubieron ingresos de valor por recuperación porque no vendí ninguna máquina, sino que la conservé, de cero. No hubiera, bueno, costos de operación sí, ¿verdad? Costos de operación de una máquina de un año son de 600 y menos 600.
Y los costos de compra no hubieron porque ese año conservé máquina cero. Año 3 dice que conservé una máquina que ya tenía un año, la conservé y entonces ahí ya tenía 2 años. 18.500, no hay ingresos, los costos fueron de 1.200 y no hubo compra ninguna. Año 4, reemplacé el equipo, dice. ¿Ya? Vendí una máquina de ¿cuántos años? De 3 años, ¿verdad? Porque tenía 2 años. Aquí la reemplacé, tenía uno, la conservé, se me hizo de 2, la conservé, se me hizo de 3. Reemplacé aquí la máquina, una máquina de 3 años, tendría una máquina nueva, por lo tanto son 20.000, ¿verdad? Los ingresos por valor de recuperación son 50.000. Los costos de operación de una máquina nueva, 200. Costos de compra, 100.000. Pero ¿qué pasa aquí? Que al final vendí, ¿verdad? Quiere decir que volví a tener nuevos ingresos, que son 50.000 más la que vendí de 80.000 al final, ¿no? Porque tenía un año, porque reemplacé el último año. Y ahí está. Veamos la suma. Ingresos por operación, 77.500. Ingresos por ventas, 180.000. Costos de operación, aquí me equivoqué en esta, ¿no? 200, aquí es menos 1.200. ¿En este? Ah, está positivo también, es cierto. Y aquí menos 200.000. Si yo les pidiera los ingresos, nada más ingresos por operación, es la suma de estos dos, ¿no? Los ingresos son estos. 257.500. Si yo sumo todos estos y los signos negativos se me van a restar, si se fijan aquí abajito dice 55.300. Ahí está cuadrando, ¿verdad? Voy a darle sumar. Que es lo mismo que teníamos acá, ¿no? 55.300. Ahí cuadró. No sé si hay preguntas ahí. Todavía nos queda media hora para explicarles el otro ejercicio. El otro se los voy a dejar planteado, los cálculos y la tabla de costos es igual, pero quiero que vean cómo se sacan los datos. No sé si hay preguntas en este ejercicio. Básicamente ahí está todo el ejercicio. Ahí están los datos, hacer el diagrama, calcular los valores, luego recursividad hacia atrás, encontrar la solución y finalmente hacer la tabla de costos. Y ahí está. Pre si fuera ingresos totales, sí se suman los ingresos y se restan los costos, ¿ya? Si fueran ingresos totales como tal. Para pedirles, por ejemplo, solo ingresos específicos de operación y valores de recuperación, les tendría que decir eso. Ahí solamente sería la suma de estos dos. O si yo les dijera cuáles fueron mis costos totales,
Solo sería la suma de estos dos. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Y si, en dado caso nos dice que al final no reemplacemos, sino que nos quedemos con esa misma máquina, ¿cómo haríamos? No cambiaría. Lo que va a Aquí le cambiar... sumamos lo de cuando vendimos la máquina. Sí, aquí no. Si usted le dice que no lo va sí, estos valores de acá no se ponen, ¿verdad? Estos valores de acá no se ponen. Pero los cálculos de cada una son iguales. Solamente que al final no coloca el valor de recuperación de vender la máquina. Por lo tanto, el valor 2.3 este va a ser igual a este 2.3. Este 1.2 va a ser igual a este 1.2. Y en la tabla de costos no cambiaría. En la tabla de costos igual no voy a no lógico no incluiría aquí porque como ni siquiera lo he vendido al final, va. Acá no le voy a poner ese valor, va. Solamente si es que hubo durante el proyecto algún reemplazo y vendí yo la máquina, ahí sí le tengo que meter esos valores, pero de lo contrario no va. En este caso porque vendo básicamente 3 veces, va. Al inicio, en el último año y al final del proyecto. Bueno, quiero mostrarles algo. Y es este, ¿no? Este era un ejercicio de examen. La diferencia es que no están los datos, pero ya van a ver por qué. ¿Va? El diagrama era más fácil, digo yo. Dice, usted desea desarrollar una política de reemplazo principal de su proceso de fabricación, la cual tiene 3 años de antigüedad. Ya le dice que la máquina tiene 3 años, igual que el ejemplo. Durante los siguientes 5 años, dice, o sea, el proyecto se va a desarrollar en 5 años, son 5 tablas las que hay que hacer. La máquina debe de cambiarse o reemplazarse obligatoriamente después de 4 años, eso es importante, de utilización. Y no puede reemplazarse si al menos no tiene 2 años de adquiridas. Eso también es importante saberlo, ¿no? Y ya vamos a hacer el diagrama más adelante. El precio actual de compra de la máquina es de 40,000 y se ha determinado que cada año el precio de compra se incrementará en un 5% del año anterior. Además dice que el valor de desecho de la máquina o valor de recuperación de un año de edad es de $25,000 y se reduce en un 20% cada año respecto al del año anterior, independientemente de su valor de compra. El costo de operación de una máquina nueva es de 1.500 anuales, pero este se incrementa un 40% cada año respecto al anterior. Se estima que una máquina nueva genere unos ingresos de 20,000. Sin embargo, debido a que la máquina cada año incrementa su costo de operación y se reduce su nivel de eficiencia, estos ingresos se reducen en un 5% cada año de antigüedad de la máquina. ¿Ya? Determine la política de reemplazo óptima de la máquina durante los siguientes 5 años. Al final de los 5 años deberá vender el equipo. Otra vez es lo mismo. Utilizando dinámica determinística, determine la tabla de los diferentes valores de costo de adquisición, costo de operación, ingreso, valor y salvamento para cada año, el diagrama de red del problema con sus respectivos valores, cuál debe ser la política de sustitución de maquinaria y cuántos son los ingresos, determina los ingresos totales, cuánto estos son por venta de equipo y por venta, a cuánto ascienden los costos de compra y operación. No le hubiera pedido la tabla de costos, pero bueno, ahí está. ¿Qué haría en un ejercicio de esto? Como no tengo la tablita, que es lo más fácil, pues hay que encontrar la tablita. Ahí está toda la información para encontrar las tablitas. Y vamos a empezar en orden. Para empezar dice que la máquina debe cambiarse o reemplazarse. Bueno, eso es para el diagrama. El precio actual de compra de una máquina es de 40,000, dice. Y se ha determinado que cada año el precio se incrementa en un 5% al del año anterior.
Para empezar vamos a hacer una tablita de, eso lo voy a hacer quizá más pequeño. Vamos a hacer una tablita de precios de máquina, el año y el precio de máquina. El proyecto se analiza en 5 años, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero los precios de máquina cada año no son iguales, dice. El primer año dice que son 40,000. Y luego dice que se va incrementando el precio de la máquina un 5% del año anterior. ¿Cómo calculo yo, por ejemplo, para el año 2 que ese precio se incremente en un 5%? ¿Por cuánto lo multiplico, lo divido, lo sumo, lo resto? ¿Mm? Esa es una forma más larga, pero es una forma. Hay una forma más fácil que es solamente multiplicando por un número. Lo que se ha dicho es correcto. Al multiplicar por 0.05 lo que está haciendo es calculando el 5% de 40,000 y luego se lo suma a los 40,000 para que le dé el total. Pero otra forma también es multiplicando por 1.05. ¿Ya? Haga de caso que se saca como un factor común, ¿verdad? Y se deja entre paréntesis, digamos. Entonces sería esto por 1.05 y va a sumar el 1 más el 0.5 que estaba multiplicando. Eso me da 42,000. Es como cuando más adelante ustedes les digan, saque el IVA. Cuando un producto vale $30, ¿cuánto es el IVA? Multiplícalo 30 por 1.13, que es el porcentaje del IVA. ¿Ya? Así calcula los porcentajes en incrementos. Y cuando es al contrario, tiene que restarlo del 1, ¿no? Entonces, yo aquí, como esto es bien fácil, yo lo le voy a dar a jalar, ¿verdad? Usted le va a calcular uno por uno. Pero aquí está, mire, me dio por 1.05, por 1.05 y ahí está. Esto quiere decir 1.05, no se me movió ahora, ¿no? 1.05, 1.05. Estos son los valores de las máquinas para cada año. Entonces, cada año cuando yo haga un cálculo, no le voy a poner el mismo valor, como en el que le poníamos menos 100,000 a todas. Aquí depende, si está en el año 1 del proyecto le va a poner menos 40,000. Si está en el año 2 le va a poner menos 42,000. Si está en el año 3 le va a poner menos 44,100. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que ningún valor de sustitución o reemplazo de equipo va a ser igual de un año a otro. ¿Ya? Todo lo va a tener que calcular, ¿verdad? Puede pasar, ¿verdad? No sé si el examen va a venir así, pero le estoy explicando un ejercicio de los más difíciles quizás que he puesto en exámenes para que vaya preparado. Si usted lo hace, ya va a venir, pero ducho para el examen. Por eso lo voy a dejar a medias para que usted lo continúe. Yo le voy a sacar las tablas acá y le voy a hacer el diagrama. Y usted lo va a continuar con los cálculos y todo lo demás. Ahora, ¿qué va a pasar? Que no hemos calculado, por ejemplo, todo lo que son costos de operación, ingresos y valores de desecho o salvamento, no los hemos calculado y la tabla no me la da, me pone una teoría ahí que hay que calcularla. Una cosa son los años del proyecto, no vayan a confundir que es del 1 al 5, y otra cosa son los años de antigüedad de la máquina. ¿Ya? Por ejemplo, en el año 1 del proyecto tengo una máquina de 3 años. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Ya? Entonces, años de antigüedad de la máquina. Voy a poner siempre 0 porque puedo tener una máquina nueva. 1, 2, 3, 4. ¿Es necesario poner 5? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice obligatoriamente después de 4 años de utilización no puede reemplazar si al menos no, dice la máquina debe cambiarse o reemplazarse obligatoriamente después de 4 años de utilización. ¿Ya? Por lo tanto, usted no es necesario que ponga el 5. Eso es de necesario leerlo para no trabajar de más, ¿verdad? Yo me acuerdo que en los exámenes
no sé si este u otro, algunos hasta me ponían hasta el 6 o el 7 quizás para estar seguro, ¿va? Y era trabajar por gusto, ¿va? Porque no lo iban a ocupar, ¿va? Pues como algunos en el examen se confundieron y porque les dije 5 cargas o 5, ¿qué eran? Cargas y para las estaciones y solo les puse 3, 3 trabajaron, ¿va? Y yo les puse 3 para que no se confundieran, ¿va? Yo les dije para que no se confundan porque 4 no les podían dar, ¿va? O no podían tener 4 porque si no, no le daban a cada uno. Por eso solo les puse del 0 al 3. Este, y algunos solo hicieron los nodos hasta el 3, ¿va? Pero no, yo con el fin de ayudarlos más los fregué, ¿va? Mejor les hubiera puesto hasta el 5. Pero esos valores de 4 y 5 no los iban a ocupar, ¿va? Lo mismo acá, hay valores que no es necesario calcularlos y eso le serviría para que usted haga más rápido su examen. Hay, como les repito, hay quienes calculan un montón solo para tener todos los datos y posiblemente ni los va a ocupar. Por ejemplo, aquí yo no puedo tener una máquina de 5 años porque 4 es lo más que la puedo tener. De ahí, por ejemplo, veamos los costos de operación. Me dice que el costo de operación de una máquina nueva es de 1.500, dice. Costo de operación, 1.500. Eso es todo el dinero, ¿verdad? Lo vamos a poner acá. 1.500 costo de operación de una máquina nueva. Pero este se incrementa un 40% cada año respecto al anterior. Se incrementa. ¿Cómo sería entonces? Igual, ¿verdad? Por 1.40. El anterior por 1.40. Y así sucesivamente. El de abajo, por ejemplo, es el anterior por 1.40. Y así. ¿Ya? Es necesario tener el costo de operación de la máquina de 4 años. No, ¿verdad? Porque me dice que cuando tenga 4 debe de sustituirla, por lo tanto este valor no es necesario obtenerlo. Ingresos. Dice que los ingresos de una máquina, eh, se estima que una máquina nueva genere unos ingresos de 20,000, dice. Eso es una máquina nueva, 20,000. Sin embargo, debido a que la máquina cada año incrementa su costo de operación y se reduce su nivel de eficiencia, estos ingresos se reducen en un 5% cada año. Aquí se reduce al del año anterior. ¿Cómo lo debo de multiplicar? ¿Por cuánto? ¿Cómo? 1.05. Ahí no, porque cuando lo multiplico por un valor arriba de 1, lo que estoy diciendo es incrementándole ese 5%. Pero aquí yo lo quiero redecir por 0.95, exacto. Al anterior lo voy a multiplicar por 0.95. Ahí le resto, digamos, el porcentaje que yo quiero. Si yo les dijera un 20% por 0.8. Si yo les dijera un 30% por 0.7. Eso es reducir. Si yo les dijera incrementar un 10% por 1.10. Reducir un 10% por 0.9. ¿Ya? Pero ese es matemática cero, creo que es esa, introductoria es esa. Bueno, entonces lo vamos a hacer así. Entonces sería por 0.95 los ingresos de una máquina de nueva, de 1, de 2, de 3. ¿Y puedo trabajar una de 4? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tengo que vender. Y luego dice que una máquina, el valor de desecho de una máquina de un año es de 25,000. Por eso la de cero no se le pone. $25,000 es el valor de desecho. Y se reduce un 20% respecto al del año anterior cada uno. Quiere decir que yo voy a multiplicar esto por 0.8. Y así lo voy a ir bajando. Y aquí sí debo de tener de 4. ¿Por qué sí debo de tener de 4? Porque la voy a vender, la de 4 años. ¿Sí? Ojo con eso, porque no es que todas hasta el 3. Entonces, ¿para qué pongo el 4? El 4 lo pone por el valor de salvamento porque a ley lo tiene que vender. Entonces ya tiene la tablita inicial, es decir, ya tiene el ejercicio listo para hacerlo. Pero esto tiene ponderación, ¿verdad? No es que ahora sí lo puede hacer, ¿verdad? No, tiene ponderación. Y les voy a hacer el gráfico, quedan todavía unos 15 minutos. Y vamos a hacer el gráfico. Para empezar, este proyecto dice que tiene
5 años. Acuérdense ustedes que en función del tiempo lo que tienen que hacer primero es dividir en 5 etapas todo el proyecto. Yo le vamos a poner acá 5 etapas. Una, ¿verdad? Dos, tres, cuatro y 5 etapas. Cinco etapas, año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Para hacerlo rápido no le voy a poner año, ¿verdad? Ustedes lo ponen allá abajo. Pero, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a poner la máquina inicial. La máquina inicial que dice que tiene. Tengo una máquina inicial de 3 años. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que puedo hacer al inicio del año? Bueno, el primer año. Reemplazarla o conservarla, ¿no? Así de fácil, ¿no? Si yo decido reemplazarla, voy a tener una máquina de 4 al final, y si decido conservarla de 4 y reemplazarla 1. ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, era de 3. Aquí le dice, la máquina debe cambiarse o reemplazarse después de 4 años. Luego le dice, para la máquina principal de su proceso, la cual tiene 3 años. Usted desea desarrollar una política de reemplazo para la máquina principal de su proceso, la cual en este momento tiene 3 años. ¿Ya? Por eso arranca de 3. Porque actualmente tiene una máquina usted de 3 años. Entonces, yo ahorita puedo decidir si la reemplazo, se me hace una de 1 o la conservo, ¿no? ¿Sí? Pero eso es en el siguiente año. Ahorita en el año 1 tengo una de 3. La puedo conservar y reemplazar. Ahora veamos el siguiente año. Ahí sí. Yo tengo una máquina de 4 años. ¿La puedo conservar? No, porque el ejercicio me dice que obligatoriamente la tengo que reemplazar. Por lo tanto, no va a haber un nodo 5. No existe eso. ¿Quién se cayó ahí? ¿Qué pasa ahora? Quiere decir, y todos están botando. Alguien escondido ahí. Entonces, quiere decir que acá sí, ¿no? Una máquina de 4 años yo la debo obligatoriamente que reemplazar. Y luego puedo conservar una máquina de 1 año, sí, ¿verdad? Puedo conservar una máquina de 1 año y esta máquina se me va a hacer de 2 años. ¿Y puedo reemplazar una máquina de 1 año? No, ¿verdad? Porque la teoría dice también que dice, la máquina debe cambiarse o reemplazarse después de 4 años y no puede reemplazarse si al menos no tiene 2 años de adquirida. Es decir, desde 2 años yo puedo empezar a reemplazar. Una máquina de 1 año yo no la puedo, por lo tanto, nunca va a haber de 1 a 1. ¿Ya? Nunca va a haber de 1 a 1. Veamos el tercer año. El tercer año dice entonces que yo tengo una máquina de 2 años. ¿Puedo reemplazar esta máquina de 2 años? Sí, ¿verdad? Porque ya tiene 2 años. Pero también la puedo conservar. Y si conservo una máquina de 2 años, la voy a tener de 3 ahora. Y la máquina de 1 año la puedo conservar y voy a tener una máquina de 2 años.
¿Ya? La de 2 la puedo conservar o reemplazar y la de uno solo conservar. Siguiente año, una máquina de 3 años la puedo conservar, sí, ¿verdad? Y se me va a hacer una máquina de 4 años. La de 2 la puedo conservar, sí, la puedo conservar y se me va a hacer una máquina de 3 años. La de uno la puedo conservar, sí, y se me va a hacer una máquina de 2 años. La de 3 la puedo reemplazar, sí, ¿verdad? Y se me va a hacer una máquina de 1 año. La de 2 también y la de uno no, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a tener de 3 a 4, de 3 a 1, de 2 a 3, de 2 a 1 y de 1 a 2. Nada más. Y el último año, una máquina de 4 años no la puedo conservar, obligatoriamente la tengo que reemplazar. Una máquina de 3 años sí la puedo conservar. Una máquina de 3 la puedo también reemplazar. La de 2 la puedo conservar y se me hace una de 3. La de 2 igual la puedo reemplazar y la de uno nada más conservar. ¿Ya? Al final me dice reemplace la máquina que le queda. Ahí sí, al final es el único momento en que la de uno la puedo reemplazar. ¿Ya? Ahí sí. Todas las puedo vender. 4, la de 3, la de 2, la de 1. Entonces, si se fijan, la gráfica es un poquito más simple, tiene menos valores. Por eso en este ejercicio les puse que hicieran la tabla de datos, ¿no? Porque aquí les quité datos. Digo yo, aunque tiene 5. Pero bueno. Y lo que sigue aquí es lo mismo que ya vimos. ¿Verdad? Empiece otra vez de 3 a 4. Con la diferencia que ahora tiene que tener cuidado con los valores que usted mismo calculó y que si calculó mal están malos. Pero también que cada año, cuando usted reemplace, el precio de la máquina cambia en función de la tabla que usted encontró, ¿no? De estos precios. Por eso lo importante es calcular bien esto, ¿no? Entonces, estos precios tienen que tener cuidado porque para los cálculos, por ejemplo, de reemplazo, aquí de 3 a 1 va a usar 40,000, pero ya en el segundo año de 1 a 2 va a usar 42,000. Aquí de 2 a 3, perdón, de 2 a 1, que es la única opción también, va a colocar ¿cuánto es? 44,100 y así sucesivamente, ¿verdad? En el caso yo le pidiera eso. Pero este es quizás el ejercicio de estos que he puesto. Antes ponía de depreciación, incluso alguna vez puse sobre impuestos sobre la renta por depreciación. Porque, por ejemplo, cuando usted paga una depreciación de una maquinaria, usted tiene como el derecho o el beneficio de que se puede quitar ese impuesto sobre la renta. ¿Ya? Por ejemplo, si usted tiene una máquina de 100,000, la compró y la va a depreciar para 5 años, contablemente la depreciación es $20,000 anuales. ¿Verdad? Sobre esos $20,000 usted puede aplicar un impuesto sobre la renta, el cual deja de pagar como un beneficio. Entonces, eso se considera a veces como beneficio en los proyectos, ¿no? O como un ingreso, porque es algo que está dejando de pagar renta por esa depreciación de inversión que ha hecho en activo fijo. Entonces, ya he puesto ejercicio así, pero hoy no los quiero complicar más. Este ejercicio, ya que está ahí,
resuélvanlo, hagan los cálculos como van y luego agarre las tablas y haga la tabla de costos. Y si hace ya está listo. ¿Ah? No tanto así, pero no, ya voy a evaluar porque recuerden que son 2 ejercicios y cada uno tiene su dificultad, ¿verdad? Más que todo creo que la cuestión es lo largo y trabajar, hay que trabajar seguro y lento y seguro, ¿verdad? El problema de muchos es que vienen al examen y a nomás se nota, yo los veo y desde que alguien se sienta y ve para arriba, ya no sé, ahí es que no está seguro de sí mismo. Hay unos que pasan pensando y pensando cómo hacer el diagrama, desde el momento en que ya está, que no haya que hacer, que pone el lápiz en la boca y el que está seguro y ha estudiado desde que empieza y se concentra en la papeleta. En cambio, ya no le alcanza el tiempo. Si se pone a estar pensando y cómo dijo él que era y que no sé qué. Le voy a subir una guía para que hagan esto. Ahí está la teoría de estos y hay otros ejercicios más. Creo que en la guía anterior hay algunos de equipos y también unos de fuerza laboral, por si quieren hacer más ejercicio. Y hay otros simples solo de recursividad hacia atrás, que esos creo que ya los pudieron haber estudiado para cuando hicimos el de distribución de carga, ¿verdad? Pero bueno, no sé si hay preguntas o alguna duda de esto que acabamos de hablar. De 1 a 1, acá no, porque yo al inicio de año no lo puedo reemplazar. Lo que sí debo de hacer, aquí una máquina de 1 año sí la puedo vender, pero es porque me dice el ejercicio que la debo de vender. Entonces de 4 a 1 puedo vender al final esa máquina de 1 año. O de 3 a 1 también la puedo vender. ¿Ya? Igual de 2 a 1. Pero de 1 a 1 no, porque esto es al inicio del año, del último año del proyecto. Y eso me dice que yo no puedo sustituir una máquina si no tiene 2 años. Acá sí la puedo sustituir, pero es porque al final de todo el proyecto usted se deshace de la máquina, se queda sin máquina. Y lo puede generar y lo puede incluir como un ingreso, ¿verdad? Vendí la máquina al final. Entonces por eso no es que va 1 a 1. No va 1 a 1 porque no es permitido, ¿verdad? No es permitido sustituir una máquina durante el desarrollo del proyecto que tenga menos de 2 años. Pero sí al final, porque lo dice el ejercicio. Y los que están en línea todo han entendido. Ustedes están dormidos, ¿no? 17 hay nada más. Y aquí ya vemos 4, 7, 24, 26, 28, 29. Y eran como 42, ¿verdad? Bueno, pero varios se han retirado. Bueno, no sé si hay preguntas. Si no, hasta ahí llegamos. Ya están listos para el martes. Nos vemos, ¿verdad? Martes y jueves. Martes el grupo 1A, recuérdenlo.